Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Nelly Canseco, ¿cómo te va? Muy bien, encantada de estar aquí con ustedes. Muy interesante los temas, Nelly. Hoy no va a ser la excepción. Recuperación post-COVID. Es un tema que, pues, de repente ha generado mucha expectativa, pues, todo de cómo lo evito, cómo no me da, pero de repente se habla poco, ¿no? ¿Y qué hago si ya me dio? Ahora, sí. ¿Cómo me cuido? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo tener esta mentalidad también de prevención? Y de que pues no queremos que nos vuelva a dar, ¿no? Entonces hay cuidados específicos que debemos de tener y poco se habla de ello, o a veces se habla mucho, pero no tan certero, Nelly. Cuéntanos. Fíjate que no, yo creo que se habla muy poco de esto. Sí, es un tema que si lo buscamos como hashtag hay muy poca información, pero la gente sí está buscando y justamente porque en Excelencia Personal tenemos varios protocolos de salud. Y uno de ellos que hemos desarrollado justamente es el de recuperación del COVID. Porque hay personas que ya salieron adelante, gracias a Dios, están recuperándose de la enfermedad, pero que presentan muchos síntomas de lo cual se ha hablado muy poco. O sea, no es algo que tengamos artículos o que se ahonde demasiado en el tema. ¿Sabes por qué? Falta todavía. Como es un virus nuevo, como apenas en el mundo pues surgió este año, en realidad. Al menos oficialmente. Oficialmente. O al menos de desperdigarse, ¿no? Por todos lados. Exactamente. Hay mucha información que se está descubriendo. Les comparto que tuve oportunidad de escuchar al doctor Michael Murray vía remota, dio varios simposios. En ellos nos hablaba justamente de cómo está la inmunidad a nivel mundial. Y él decía, me parece muy atinado y lo sigo porque me parece una persona que ha estado comprometida con la salud desde hace muchos años, lo sigo hace muchos años, y que cuando empezó esta pandemia, él por ejemplo empezó a hablar de la vitamina C, hizo mucho hincapié que incluso quien tuviera oportunidad de hacerlo intravenosa lo hiciera, que la vitamina C tenía que ser de ciertas dosis, habló de la proteasa como forma preventiva ante el contagio y es una... Que es una enzima. Lo sigo diciendo porque es una forma muy sencilla de prevenir los contagios que van a seguir por mucho tiempo. Y contagios en general, no solo del tema de COVID, ¿no? De cualquier virus, porque en especial dice que los virus no están vivos, sino que se adhieren a una proteína y empiezan a vivir dentro de otro ser humano, ¿no? Claro, así es como se proliferan y se exponen y se potencian y crecen y al rato ya te atacan, ¿no? Y la diferencia entre algunas personas que han tenido el virus y no han tenido síntomas, o sus síntomas han sido muy ligeros, y otros que la han pasado muy mal, incluso casi al borde de la muerte, depende de su calidad digestiva, porque una de las cuestiones es que cuando tenemos la enzima proteasa, y sobre todo cuando esta enzima está libre, o sea, sin alimento, pues, en el aparato digestivo, lo que va a evitar es que el virus se pegue a las proteínas y es cuando se queda a vivir dentro de nosotros. La proteasa lo que hace es como simplificar las proteínas de manera que pues así como entra, se digiere y sale, y se aprovecha lo que se tenga que aprovechar. Entonces el virus no tiene oportunidad de sobrevivir. Esa es la explicación así muy sencillita. Sí, de manera muy simple, ¿no? No tan rimbombante o tan científico, sino en palabras que cualquiera podamos entender. Entonces, bueno, es una de las enzimas que no debe de faltar y que pues todos estamos tomando como una medida preventiva. Nosotros estamos tomando, de hecho, 2 complementos que tenemos en oficinas de excelencia personal, justamente que contienen esta Hay proteasa, varios que ¿no? la contienen. Hay varios. Yo al menos 2 de ellos sí los tomo diario. Pero hoy voy a hablar uno en específico. Perfecto. Que la tiene, que es muy importante. Ya nos tocarás esa parte. Y me gusta el planteamiento del doctor Murray, porque él dice que cuando el 20% de la población, no importa el país que sea, se contagió y ya salió adelante, es cuando logramos la inmunidad de rebaño, que también se ha hablado de este término
Ha habido mucha confusión al respecto. Se planteaba Suecia como un modelo, luego resultó que no, luego que sí. Él analiza el punto de vista de qué fue lo que pasó en Suecia y dice que el 70% de las muertes que hubo allá fueron ocasionadas por personas en asilos, que no se cuidó a las personas que habitaban en los asilos de ancianos. Claro, y necesariamente vivían ahí muchos. Y sabemos que es una población más propensa, vulnerable, donde hay más susceptibilidad, donde tendría que haberse manejado con mayor cuidado. Entonces esa fue la razón por la que hubo mayores niveles de mortandad. Y cómo cuidarles el tema de su sistema inmunológico, ¿no? Fortalecerlo. Pero sobre todo las medidas de higiene. También. Él dice que, por ejemplo, en Japón, donde en muchas, y en Corea y en muchos lugares orientales, lo que se hizo fue con un reloj tipo cronómetro, cada 15 minutos se le avisaba a las personas que de ser posible se pararan, llámese empresas o lugares o asilos o en cualquier lugar, se pararan a lavarse las manos o a usar gel antibacterial. Cada 15 minutos. O sea, ciclos de 15 minutos gel antibacterial o lavado de manos. Ajá. Para hacer pues un gran combate contra esto. Aunado al cubrebocas, porque además en los países orientales donde han vivido pandemias fuertes y se vio ahí el MERS, que fue esta enfermedad respiratoria muy fuerte, que también cobró muchas muertes, que no llegó a nosotros, pero la medida que ellos tomaron fue el uso de cubrebocas ya hace tiempo. Varios años. Entonces ellos están habituados cuando viene el invierno o en qué etapa, usan el cubrebocas forzosamente. Empieza su temporada de gripes y de influenza, cubrebocas, y ha sido su medida preventiva, ¿no? Entonces no les fue difícil decirlo adapto para esto. Exacto. Y la población ya muy conforme y consciente del tema, lo usaron. Y sin embargo también pone en una de las gráficas que por ahí les vamos a compartir qué pasó en Nueva York y qué pasó en Suecia. En Nueva York hubo un pico fuertísimo y luego hubo la curva se bajó, o sea, sí fueron muchísimos contagios. Ahí sí se bajó la curva, ¿no? Como aquí que bajando la curva iba totalmente para arriba. Exacto. Aquí sí se bajó y entonces ya se logró en Nueva York mantener estable. En Suecia la gente no hubo confinamiento, se tomó la medida de hacer las cosas de esa manera, ¿no? La población siguió haciendo su vida normal con las medidas de higiene y lo que les decía, ¿no? La diferencia en el número de muertes fue pues los asilos. ¿Tienes esas cifras? Sí, ahorita por ejemplo, vamos a ver. Reitero, la inmunidad de rebaño se alcanza una vez que el 20% de la población ya se contagió y salió adelante. Y de eso no habla nadie aquí en México, ¿eh? No. Y en muchos países, digo. No, fíjense, de los países que tuvieron mayor gravedad, España, donde hubo 610 muertes por millón, que es un nivel muy, muy alto. Luego tenemos en México, que las cifras oficiales, quién sabe si sean reales, 390 personas por millón. En Estados Unidos, casi la mitad de España, a pesar de que van más muertos, por el nivel de población. Por nivel de población que tenemos. Italia, claro. Sí, pero por ejemplo, Japón y nosotros tenemos la misma densidad de población y el nivel es bajísimo. Allá en Japón. Claro. En Estados Unidos 488 personas por millón. O sea, un poco más que aquí en México. Y en Suecia se dispararon a 570 por millón por esta cuestión que acabamos de mencionar, ¿no? También ha habido mucha desinformación porque se dice que a mucha gente, y aquí en México lo escuchamos cuántas veces en noticieros, en artículos, en entrevistas, que decían, no, pues es que es una gripe y si me da, me dio. No es una gripe. Total. Lo que sabemos hoy día no es una gripe. Los síntomas permanecen por mucho más tiempo. Se contagia, y eso es lo peligroso. Hoy sabemos que se contagia y se esparce en muy poco tiempo a gran escala, incluso por personas asintomáticas. Ese es el peligro de esta pandemia. Y que el daño es sistemático. No es un órgano en particular, no es una gripe, no es algo respiratorio, sino que puede verse involucrado el aparato digestivo, puede verse involucrado el corazón, pueden verse involucrados otros órganos, lo cual lo hace mucho más letal. O sea, no solo el tema respiratorio. No es solo el tema respiratorio, exactamente. Y el mismo doctor Murray, le preguntan a él que qué piensa respecto al origen de este virus, y su punto de vista, que me parece pues bastante atinado, es que este virus se filtró por un error en un laboratorio en Wuhan.
Sí, porque dice que no es un virus que pudo haber salido de animales, que no es un virus porque que se mutó. No, él habla de que al estar investigando, o sea, dice, no quiero tener esa teoría conspiracionista, ¿no? De que fue creado deliberadamente, no lo sé. Yo creo que fue un error. Sí, o sea, a lo mejor de un laboratorio donde se hizo el virus salió y de ahí se empezó a desperdigar y a proliferar por todos lados. Exacto. Y no necesariamente con una idea de que alguien lo pudiera deliberadamente correr por todo el mundo, ¿no? Que Exacto. También puede ser, digo. Sí, pero bueno, dice, no puedo afirmar algo que no tengo manera Pruebas de comprobar, ¿no? Por supuesto. Pues seguimos con más de este breve tema, de este gran tema en una breve pausa. Volvemos. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos, queridos amigos, aquí en este tema de recuperación post-COVID, platicando con la doctora Nelly Canseco. Nelly, no importa de dónde salió, si fue deliberado o no, por supuesto que sería algo gravísimo, pero el tema es que ya está, llegó para quedarse y que tenemos que saber tomar las medidas adecuadas, saber cómo cuidarnos. A mí me da de repente la impresión de que alguien que lo llegó a tener y sale, se dan los dos extremos. El que queda muy tocado y dice, estoy muy sensibilizado a cuidarme, y el que dice, no, pues como hay un periodo de inmunidad, pues hago lo que sea. Y eso también puede ser delicado, ¿no? Sí, pues en realidad se saben hoy muchas cosas, que eso es justo lo que yo quiero compartir con ustedes. Uh-huh. Por ejemplo, que el uso de antiácidos no está recomendado porque quien tenga problemas digestivos y no los trate de alguna manera mucho más natural, llámese medidas alternativas, tés, enzimas, ¿no? No, y para que ir más lejos, que tome el omega 3 de nosotros, es extraordinario. Sí, sí, hay muchas cuestiones que nos pueden ayudar, pero el uso de antiácidos ha sido relacionado a mayor riesgo de contagio y mayor fatalidad, porque entonces se permite que el virus penetre y se crea el ambiente propicio para que se aloje en el cuerpo. Fíjate, eso no nos han dicho nada. Y eso es por medio de tomar antiácidos, que aparentemente no tendría relación una cosa con la otra, y se ha descubierto esa relación. El acetaminofén también es un medicamento que hay muchos artículos donde se habla de él, y lo que hace es hacer que las células tengan una susceptibilidad a aceptar más el virus, por lo cual no es recomendable. Uh-huh. Y también he seguido al doctor Francisco Moreno, que es un doctor mexicano, que ustedes pueden buscarlo en Twitter y da mucha información de este tema. Sí, se ha oído mucho de él. Sí. Me parece muy valioso, muy atinado lo que él aporta. Y en una de dio una conferencia recientemente y decía que aquellas personas que se espantan muchísimo porque pierden el olor y el sabor, él dice, maravilloso que lo pierdan, porque quiere decir que va a ser un contagio sin tantas consecuencias. ¿En serio? O sea, que son síntomas menores cuando hay pérdida de olor y sabor. Pérdida de olfato y de sabores, que la comida no nos sabe. Uh-huh. La cuestión es que aún habiendo tenido síntomas leves o intermedios, ¿no? Porque hay como diferentes grados y también depende de quién te hayas contagiado, lo cual sería muy importante que en México sí se hiciera ese cerco, ¿no? Que te preguntaran, pues ya la gente está empezando a salir en muchos lados, si no es que ya afuera completamente. Uh-huh. Entonces saber por dónde fuera de las escuelas y ya la gente se mueve para todos lados, la Exactamente. Verdad. Entonces, pues poder determinar, ¿no? De quién se contagió, la persona que lo recibió, a cuántos pudo haber contagiado. Es decir, cuál es el posible origen y cadena de esparcimiento, ¿no? De contagio de la enfermedad. Para poderlo frenar, ¿no? Eso es muy útil. Y dice, bueno, que los síntomas más frecuentes post-COVID son las neuropatías, que son dolores en manos y
pies o piernas. Lo describen los pacientes recuperados como, puede ser como quemazón, ardor o dolor, o como si fueran calambres muy fuertes que dan una punzada y se quita, ¿no? Y entonces esto es muy frustrante porque la persona, bueno, a lo mejor no acabó en un ventilador, en un hospital, que ellos tienen otro tipo de consecuencias, como una pérdida mayor de masa muscular. Esa es la principal. El que entra a un hospital. El que no, sí tiene pérdida también de masa muscular, pero en menor grado. ¿Sí? Digamos que están como los niveles de síntomas. Pues dolores muy fuertes de cabeza les pueden quedar en ambos casos, ¿no? Oye, dolores de cabeza, y decías dolores en las articulaciones, en manos y en pies principalmente, y de repente como que, oye, se me acalambró la pierna o sentí algo así extraño, y que eso se siente, porque también he sabido de personas que han tenido ese tipo de sintomatologías y que dicen, es que ando muy nervioso con esto, debe ser el estrés o la ansiedad. No, la neuropatía se caracteriza por ahí les voy a compartir una imagen, es una inflamación de los nervios que en sus receptores, al verse inflamados, reaccionan, y la reacción puede ser ese calor intenso, ardor o dolor en esos mecanismos. Tal cual. Y con mayor frecuencia en articulaciones, ¿no? Que es donde más sencillo. Igual, ¿qué debemos hacer si tenemos eso? Ahorita voy a explicar cómo remediar. Vamos primero a los síntomas. Bien. Entonces la persona pues se puede sentir muy frustrada porque dice, bueno, no me dio duro, no estoy en el hospital, pero estoy manifestando esto, y puede ser meses después, exacto, puede ser que ni me enteré, puede ser meses después de haberlo tenido, o semanas después de haberlo tenido, ¿no? De los síntomas que mayormente se están refiriendo hoy día son problemas para dormir, insomnio es el más frecuente, ansiedad. Hay personas que están teniendo un diagnóstico tipificado como estrés postraumático, obviamente mucho más frecuente si ha habido hospitalización por todo lo que se vive ahí, por el confinamiento, por estar solos, por no tener contacto con nadie. Y por creer que a lo mejor te estás muriendo, ¿no? Literal, o sea. Por las fiebres tan altas que les dieron, ¿no? Y en esos momentos pues hay muchísima confusión y hay ciertos síntomas neurológicos que las personas manifiestan, como problemas para concentrarse, como se les están olvidando muchísimo las cosas, incapacidad para mantener el enfoque en algo, que puede ser aunado a lo emocional, que es por el estrés postraumático, o puede ser ya un síntoma tipificado como neurológico, que es lo que dicen los especialistas. Falta de concentración, qué bárbaro. Falta de concentración. La pérdida de masa muscular, que es algo que se debe atender, porque si no pueden venir otras consecuencias. Imagínate, una persona que queda con menor masa muscular queda mucho más expuesto a lesiones. Una caída, una fractura, claro. Una lesión más grave. Sí, claro, hasta un esguince de tobillo, lo que sea, o sea, todo se puede dar. La fatiga crónica y el cansancio, justamente relacionado a esto. Y bueno, los médicos hablan de los pulmones tocados, que es un término, bueno, más coloquial para ellos. No es científico ni de médicos. No es científico, pero es por la neumonía que se presentó. A veces ni se enteraron. Los pulmones tocados quiere decir como con unas manchas, quedan con unas manchas y quedan susceptibles pues a otra patología, ¿no? A otra neumonía, pues a una influenza, y eso es importante porque lo tenemos que recuperar de cierta manera, ¿no? Correcto. Bien, ¿qué te parece si vamos a una pausa y continuamos con el tema? Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos.
Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal platicando con la doctora Nelly Canseco, recuperación post-COVID. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos sentir? ¿Qué podemos experimentar? No se trata de alarmarnos, amigos, se trata de conocer esta realidad, saber qué cosas, a lo mejor dices, oye, yo he vivido esto y ni supe que me dio, entonces por supuesto que quiero oír y atender con toda mi atención a la doctora Nelly Canseco y que nos diga qué puedo hacer, qué debo hacer, cómo recuperar masa muscular, cómo fortalecernos, cómo recuperar la capacidad de concentración y qué complementos, alimentos, en fin, puedo tomar para sentirme mucho mejor. Cuéntanos. Mira, una explicación que quisiera, a mí me ayudó a entender lo que nos está pasando y lo que le ha pasado a la gente que se contagió. ¿Te acuerdas cuando éramos niños y nos daba varicela? ¿No? Y entonces, bueno, antes se creía que la inmunidad de rebaño, que se contagie de una vez el hermano y entonces ya. Pero aún así se usa la vacunación para evitar la propagación, porque además la varicela se ha ido mutando y finalmente es algo viral. Es como una especie de herpes que se queda en el cuerpo y hay personas que después de haber tenido varicela les vuelve a dar, aunque se supone que no se daba. Queda el virus en su cuerpo y entonces se quedan con algo que se conoce como herpes zóster. Y entonces se manifiesta cuando hay baja de defensas, desde un fueguito hasta, pues hay personas que les da en la parte del vientre abdominal, o la espalda, ¿no? Sí. Y es porque o mucho estrés o bajas defensas. Fíjate. O la combinación de ambas. O la combinación todavía peor. De ambas. Entonces algo así hay que entender. No es que algo vaya a acabar con este virus, sino que el ser humano tiene que fortalecerse y esperar a que este 20% de la población se recupere para entonces ir adquiriendo todos mayor cantidad de defensas. Oye, ¿y cómo podemos saber en qué nivel andamos de ese porcentaje para acercarnos o no a ese 20%, si de lo que se habla es de toda la parte fatal del asunto, ¿no? De las fatalidades, pero no se habla de no, sí nos dicen el número de recuperados. Sí, pero sí no lo dicen en estadísticas me refiero, para saber si estamos cerca o no de ese 20%. Globales. Bueno, pues. Por ejemplo, en nuestro país sabemos que Puebla ha sido uno de los estados más afectados, pero sabemos que los primeros en recuperarse fue Campeche. Entonces ahí se puede determinar que la gente ya está logrando esta recuperación. Y lo estás relacionando con el semáforo. Tal cual, o sea, pero ahí no se habla de la inmunidad de rebaño. No, sí, porque se dice el número de casos y cuántos ya se recuperaron. Okay. O sea, hay que enfocarnos mucho en el número de personas recuperadas. Y para ello, pues sí sería importante hacer mayor número de pruebas para saber cómo es que la gente está. Tú decías hace rato, Gerardo, pues es que igual tengo esos síntomas y ni siquiera supe que lo tuve. Lo sé de mucha gente. Y sabemos que una sola persona en un día puede contagiar hasta 300. Claro, o sea, el rango es impresionante. Claro, si se subió al metro, si tuvo contacto con personas, si trabaja en una oficina, pero aunque no, o sea, con que haya ido al súper, ¿cuánta gente del súper se puede contagiar con una sola? Claro, además digo, ¿cuánta gente en el súper? Me voy a llevar esta lata, no, ya no, la regreso. Sí. ¿Quién llega y limpia esa lata? Pues dudo que alguien. Sí, o sea, entiendo tu ejemplo, Gerardo, pero imagínate la paranoia con la que hay podemos... que ser cautelosos, claro. Si vas al súper con ese miedo, no, pues ya no. No, nadie comería, no. Por supuesto que hay que ir, lo que hay que hacer es tu gel o lo que sea, ya tocaste todo ahora. Cuando llegas a tu casa, lavar tus cosas, lavar las latas, lavar los paquetes. Oye, yo llego y me lavo las manos y luego me pongo a limpiar todo. Todo porque uno digo, por uno. ¿Qué tal si toco cualquier superficie con las manos así de súper y de haber tocado todo y en la torre? Entonces, mejor lavo manos, atiendo todo lo demás y me vuelvo a lavar manos, ¿no? Claro, sin entrar en paranoia. Así es. Porque sí ha habido picos en diferentes estados, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde ha habido ya reapertura de clases y los niños comenzaron a ir a los colegios. Y a mí, una escena que vi por ahí, ¿no? De repente, en el caso de los niños que tienen contacto con otros niños,
o está complicado que le digas no te le acerques a tu amigo o a tu primo o a tu compañero. O sea, ¿cómo el niño va a entender eso? Puede usar su cubrebocas y lo que tú quieras, eso ayuda bastante. Y ya dirías de gane que no lo compartan. Exacto, que no lo pero confundan, que no se hablen, que no salgan las gotículas, que se quede el cubrebocas, que no se lo esté tocando. Que no lo voltee, que no se lo quite, que no se abracen, lo que dices. Finalmente hay que entender que tenemos que desarrollar a tal grado el sistema inmune que seamos capaces de vencer este virus a nivel inmunidad. Lo mismo dice el doctor Murray, incluso él no está tan a favor de las vacunas porque dice que no es ético usar vacunas que no han sido probadas por más de un año. Sí, y ahorita está siendo una super necesidad y luego además que salió la vacuna rusa, el Sputnik, ¿no? Y al día siguiente y que Slim y que Argentina y todo México y todo el continente y ahí le vamos a entrar. Siendo muy claros, Slim, sí. Sí. Yo no estoy diciendo póngansela, no se la pongan, eso cada quien sabrá, ¿no? Y también hay que estar claros en que de aquí a que llegue a cada uno de nosotros le cuelga un rato. Y que sí, ojalá sí sea algo muy barato, como han dicho, de que si $1, $2, $3, que si el gobierno mexicano dice va a ser gratuito, en fin. Mientras ya veremos tanto, la realidad, ¿no? Y si ya te recuperaste, o si alguien en tu casa, o en tu familia, o de tu gente cercana, pues salió adelante, o también sabemos que muchos se han quedado en el camino, y lo sabemos por gente cada vez más cerca, ¿no? Que lo hemos escuchado, todos tenemos un amigo, tengo muchas amigas que han perdido a un familiar, a su padre en varios casos. Sí, o a su mamá. Entonces ha sido algo muy fuerte y de todas maneras pensando en que ellos tuvieron contacto, seguramente desarrollaron la inmunidad, pero hay que considerar estos aspectos, porque a lo mejor en el duelo y en la vorágine de sentimientos que estuvieron inmersos, pues no están pendientes de que no están durmiendo bien, no han trabajado el duelo, no han hecho nada con el estrés postraumático. O no se alimentan bien. En el confinamiento probablemente con esta pérdida de masa muscular, que todos tuvimos un 20 o 25% de pérdida de masa. Por la falta de movilidad. Por la falta de movilidad. Y los que estuvieron enfermos, esta cifra aumenta muchísimo, ¿no? De un 30 a un 40% es muchísimo, ¿no? De pérdida de masa muscular. De pérdida de masa muscular. A muchas personas otros síntomas que se les cayó el cabello, pero exageradamente, ¿no? Y otros que han quedado con síntomas depresivos o de ansiedad. Por eso vamos a hablar también de qué podemos hacer con respecto a esto y cómo ayudar a las personas que están a nuestro alrededor, que a lo mejor dicen, sí salí avante y sí tengo otra visión distinta de la vida y eso es lo que me queda de haberme recuperado, pero atender también los síntomas corporales y físicos que están presentando. Por supuesto, ¿no? Es que es una gran necesidad y además, mira, me quedo pensando, si la vacuna va a estar en X meses, si quieres 9 meses, un año, no sé. Se supone que este año. Por eso, ponle tú a finales de este año, que ya iría mucho más rápido, ¿no? Si estuviera así de veloz, 3, 4 meses, ¿qué hago de aquí entonces? Creo que eso es lo que debemos de preguntarnos. Además, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Porque no puedo decir, bueno, ya que llegue y de aquí entonces me cuido y a ver si ya con eso. No, que hay que hacer para hoy día decir cómo fortalezco mi sistema inmunológico, cómo recupero la masa muscular de la que nos estás hablando, Nelly, cómo mejoro en todos los aspectos de mi vida para no estar tan traqueteado. Ya después vacuna, no vacuna, ya será otro tema, ¿no? No, y sobre todo enfocándonos a aquellas personas que lograron recuperarse, pero que no se habla de cómo ayudarlos. Sí. O sea, nada más se dice qué bueno que estás vivo, qué bueno que saliste adelante. Ajá, pero ¿qué hago hoy para estar mejor? Sí, ¿qué hago hoy para estar mejor? Y más allá de eso, ¿y qué hago también para que no me vuelva a dar? Además, también sabemos que no la inmunidad dura en garantía. X tiempo, exacto, ¿no? Exactamente, o sea, la inmunidad puede durar cierto tiempo, pero ¿cómo hacerle para que sea más permanente? Y hemos escuchado personas que les ha vuelto a dar. Sí. Entonces también es parte del reto. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y entramos de lleno a esa parte? Volvemos. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa.
porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal, Nelly, pues justamente, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para atender y mejorar mi condición de salud, mi condición de concentración, para evitar estos dolores, estos calambres, lo que nos decías, ¿no? Que de repente se siente mucho calor, que algunas personas han expresado eso y qué bueno que ya se hable un poco de eso, que decir, oye, sí lo tuve, consciente o no consciente, pero tengo estas situaciones, ¿cómo las revierto? ¿Cómo mejoro mi condición de salud en general? Platícanos. Qué bueno que lo mencionas, porque también el saber que son síntomas que se dan, pues ayuda bastante, ¿no? Cuando platicas con alguien que padeció esto, si son síntomas que no se hablaba mucho de la tos, se hablaba de la fiebre, el dolor de cabeza, pero de esto no. Entonces, el saber que son síntomas que se han presentado con frecuencia en casos, pues ya como que te da un poquito más de luz y decir, es lo que yo sentí, ¿no? Sí, además sobre todo el hecho de saber que no estás loco, ¿no? Exacto. O sea, lo que tengo, sí he sentido eso, chin, qué bueno saberlo mejor. Exacto. Entonces, pues mi recomendación es que tengamos ciertas medidas terapéuticas para ayudarnos. La primera es reconocer el efecto calmante que tiene la naturaleza. Y entonces, si tienes una ventana, no tienes muchas posibilidades de salir, el simple hecho de salir a la ventana y mirar a través del vidrio y o sea, asomarte en la ventana. De asomarte y tener contacto con la luz directa del sol, tiene un efecto relajante, además de darte vitamina D. Que es muy importante para el sistema inmunológico, también hay que decirlo. No es lo mismo estar todo el día en contacto con luz artificial que con luz natural. El olor y el sonido de los árboles ayuda muchísimo. Si tienes oportunidad de caminar en ellos, maravilloso, usa tu cubrebocas y listo, ¿no? Claro, y si no, hasta ver llover a través de la ventana, porque ha habido mucha lluvia, ¿no? También sí, de pronto. Quien pueda hacerlo a través de la ventana, quien pueda hacerlo en físico, ir a un parque, a un bosque, a un lugar donde haya naturaleza, mejor. Sin exponerse. Sin exponerse, quien tenga oportunidad de pisar el pasto también ayuda muchísimo, ¿no? En cuanto a las enzimas, tenemos un producto que es súper reparador. De hecho, su nombre es parecido a reparar. Me gusta mucho porque su base está hecha principalmente de las enzimas que la doctora Dicky Fuller plantea como la base para una buena recuperación en cualquier caso, no solo de esta pandemia, sino de cualquier caso de enfermedad, súper eficaces y que durante la noche te van a ayudar en ese proceso de ir recuperando tus células, ¿no? Sí, que además se debe tomar con estómago vacío, ¿no? De preferencia. Sí, fíjate, tiene esta razón de ser, lo que decíamos al principio, que el paso de estas enzimas van a hacer todo su proceso de recuperación, más cuando esté el estómago vacío. Extraordinario. Además, es importante contar con proteínas de buena calidad, en este caso enzimas junto con aminoácidos, para recuperar la masa muscular. Y entonces la persona va a contar con esta fuerza, porque otro de los síntomas es pérdida de fuerza, ¿no? Y entonces la persona se siente muy débil, muy cansada. Con una buena dosis de enzimas junto con aminoácidos, se recuperan los músculos. Eso es lo que yo he escuchado, Nelly. Mucha gente que lo logró superar y que dice, tengo una debilidad, pero inaudita. Entonces, por supuesto que hay que alimentarse lo más sano posible y con todo lo que tenga estas enzimas y aminoácidos y todas estas proteínas para volver a ganar masa muscular y sobre todo recuperar la fuerza, ¿no? Exacto. Porque si encima de eso te enfermas de cualquier otra cosa después, pues te va a agarrar más desprevenido. Sí, yo les recomiendo que sí cuenten con estos aminoácidos. Son proteínas de muy fácil digestión, no cualquiera. Tenemos un complemento de proteína en polvo que ustedes pueden tomar como sustituto, ¿no? O como acompañamiento. Puedes decir, si soy malo para desayunar, pues tómatelo. Tómate eso. Soy malo para la cena, pues cénate esto. Exactamente. Listo, ¿no? Por ejemplo. Te va a caer muy bien al estómago. Está hecho con bastantes enzimas para que también ayude en este proceso digestivo. Y casi pues es un multivitamínico muy completo. Y ¿sabes qué? Les quiero compartir algo, Nelly. Yo tengo una persona que vio como justamente una amistad que había tenido COVID, empezó a tomar esta malteada
y dijo, no tienes idea cómo mejoró, cómo recuperó fuerza, cómo recuperó masa muscular, pero sobre todo eso venció mucho de la debilidad. Exacto. Y entonces, no sabes, a raíz de eso se hizo una cadenita, y entonces van no sé cuántas personas que le dicen, oye, por favor consígueme una. Entonces, me llaman, oye, necesito otra, ahí está, necesito otra. Y así la ha estado haciendo como con 40, 60 personas, y todos fascinados diciendo, no puede ser cómo logré mejorar muchísimo a raíz de esto. Y sobre todo lo notas cuando es gente de más edad. Uh-huh. Porque imagínate a alguien de más edad, 70, 80 años, que tiene esta dificultad, que le bajó la energía, que le bajó todo el tema de esta debilidad de lo que mencionas, y que empieza a tomar esto y sienta la fuerza y cómo se recuperan, hombre, es una gran bendición para ellos. Uh-huh. Entonces, bueno, esa sería la recomendación. Después tenemos que si lo que sucede es que pues sí, los nervios desde el sistema nervioso se están viendo afectados y por eso viene este problema que mencionamos como neuropatía. Necesitamos algo que incluya el complejo B, uh-huh. porque justamente es lo que va a nutrir a cada uno de nuestros nervios para ayudar a que no se presente este síntoma. Entonces sería muy importante contar con el complejo B. Y luego el complemento, que yo creo que debería ser el complemento pues especial ante esta pandemia, es el CBD, que es aceite de cannabidiol, que yo creo que en tiempos de COVID es lo más importante, porque a nivel global se están haciendo muchas investigaciones. En el TEC de Monterrey incluso se hizo un protocolo de prevención ante el COVID con CBD. Que se está estudiando. Que está en estudio, obviamente uh-huh. pues tiene que pasar un tiempo para que se pueda comprobar o no su funcionalidad. Pero se vio mucha mejoría en pacientes comparado con los que no lo tomaban. Uh-huh. Y pues también es muy importante hoy en día, porque aquellos pacientes que quedaron con depresión, con ansiedad, con estrés postraumático, con problemas de sueño o con una inflamación generalizada, justamente el CBD es para ellos. Claro, porque es muchas de las problemáticas que el CBD atiende de manera puntual y directa. Y es sabido desde hace mucho, ¿no? Y de eso hay muchos estudios que sí lo comprueban y lo afirman. Exactamente. Las investigaciones pues ahorita demuestran pues lo que está funcionando el CBD, porque es justamente para bajar la inflamación, que es lo primero que necesitamos para no volver a enfermar, para uh-huh. no quedar expuestos, para contrarrestar los efectos del dolor. El dolor viene porque al estar todo el cuerpo inflamado, el cuerpo responde con dolor, ¿no? Claro, o sea, te avisa, algo anda mal, atiéndeme. Exactamente. Luego, uh-huh. bueno, muchas personas por miedo a volverse a enfermar o a no enfermarse, sube la ansiedad. El miedo los está paralizando y se está apoderando, ¿no?, de las personas. Entonces no podemos vivir con miedo. Recordemos que las creencias son súper importantes. Sabemos que sí, hay mucho estrés en el ambiente, hay mucha ansiedad, hay muchas personas que lo están y viviendo. Ni que decir con la parte económica y todo con el encierro, la soledad, sí. El aislamiento, ¿no? El no poder salir, el no poder hacer tu vida normal, pues claro que agrede. Fue un cambio muy fuerte al estilo de vida de todos, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que sí nos ha quedado a todos en mayor o menor medida el estrés postraumático. Quienes han perdido a un ser querido, pues tienen que trabajarlo también en la parte emocional y dejar vivir el duelo, ¿no? Porque a veces en el decir, no, es que no, yo estoy vivo y tengo que dar gracias, sí, por supuesto, esto está acá en la cabeza delante, y está muy bien, uh-huh. pero en la parte emocional somos humanos y no podemos dejar de sentir lo que sentimos, ¿no? Y Nelly, y además no puedes de pronto que venga un ser querido y te dé un abrazo. No puedes de pronto decir, bueno, voy a ver a un tanatólogo o voy con alguien y expreso lo que siento. Entonces, como que la gente está de por sí sola y cargando el mundo, ¿no? Exacto. Y eso está terrible. Y, bueno, aquellas personas que no requirieron estar en hospitalización ni en urgencias, de todas maneras tomaron a veces muchos fármacos en el camino. A veces hubo antibióticos, antivirales, antiinflamatorios y diversos fármacos que sí crean un estado descompensado del organismo, tanto a nivel digestivo, porque el aparato digestivo pues quedó con un pH diferente, uh-huh. alterado, entonces no puede hacer la misma absorción de nutrientes como lo hacía antes. Que ya de por sí eso es bastante grave, ¿no? Es muy grave porque entonces de ahí se ve comprometido el sistema inmune, uh-huh. ¿no? Y empieza la cadenita. Y empieza a haber una inflamación generalizada. Uh-huh. Muchas veces ya venían, y eso también es lo que dice el doctor Murray y lo que dice el doctor Moreno,
la gran cantidad de contagios en Estados Unidos y en México tiene que ver con los niveles de obesidad, diabetes e hipertensión que tenemos en la población. Que son de los males más fuertes que tenemos tristemente en nuestro país, y entonces eso te hace mucho más propenso a ser afectado. Paciente COVID, sí, a ser paciente COVID, y además a tener más complicaciones, ¿no? Entonces, hijo, qué riesgo. Ahora, si estás en ese grupo de la población, la idea es no que tengas más estrés. No, que te Nada más cuides. que tengas más conciencia para más precaución y más prevención. Exactamente. Y si no has hecho nada hasta ahora, no para vivir con miedo, sino para ayudar a tu cuerpo, para estar en constante comunicación con tus sentimientos y con lo que te está pasando, pues entonces ahora es cuando. Hay que hacerlo, hay que escuchar esos síntomas, hay que atenderlo, hay que ver qué cambios son positivos para vivir con una mejor calidad. Correcto. ¿Qué te parece si vamos a la última pausa y continuamos en breve? Volvemos. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Araceli Montaño Núñez y soy una persona que pasó por COVID. Yo inicié con la pérdida del olfato y del gusto. Aunque no tenía ningún dolor en ese momento, pues es evidente que con esos síntomas, con todo lo que hemos escuchado pues en las comunicaciones televisivas, la radio, fue un foco de alarma para yo ir al médico. Y pues evidentemente me dijeron que tenía COVID. Lo ideal es permanecer con una actitud, pues evidentemente lo más positiva que se pueda. Y yo lo único que puedo decirles es que fueron días que a mí me ayudaron a valorar más la vida, a concientizar más en mi salud. Valoré tanto mi vida que retomé muchos programas de excelencia personal que me hicieron pues recapacitar muchas cosas, me hicieron tomar conciencia en muchas cosas, y es así como volví a retomar mi consulta en excelencia personal. Ahora en el tiempo de recuperación, pues la verdad es que me estoy sintiendo súper bien con todo lo que yo estoy retomando, que es la vitamina C, probióticos, multivitamínicos, lipotrópicos. Es una cosa maravillosa porque retomé pues energía, mayor fortaleza, desinflamación en el cuerpo, que también lo vi de una manera bastante palpable. Bueno, una cuestión importante después de que me empecé a recuperar fue eliminar esa ansiedad, ese miedo, ese temor con el que uno se queda. Y pues bueno, fue a través de la oración tomada de la mano de Dios. Y lo que me hizo crear mucha conciencia fueron los programas. La oración para mí fue parte fundamental para recuperarme y no quiero dejar de compartirlo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Amigos, continuamos aquí en Excelencia Personal platicando con la doctora Nelly Canseco, recuperación post-COVID. Antes de cederte nuevamente el micrófono, Nelly, me gustaría compartirle a las personas, aunado a todo lo que nos has estado advirtiendo, también hay un gran tema muy fuerte que es ¿de qué vivo? ¿Cómo le hago si perdí mi trabajo, si me corrieron, si me pagaron la mitad? Todo el tema económico, que viene una ola muy fuerte y muy grande, y de repente muchas personas dicen, ¿a qué me dedico? ¿Sabes qué me ha sorprendido? Ver la proliferación de ventas por catálogo, ventas por internet, que métete una sesión, que métete al Zoom, que hay de todo. Ahora imagínate si alguien tiene esta gran necesidad de tomar todo lo que nos has compartido, pero no tiene dinero para pagarlo. Entonces, ¿qué mejor que una alternativa que decir, oye, ¿a qué me sumo? ¿Cómo puedo hacer conciencia en esto? ¿Cómo puedo ayudar a otros al respecto? ¿Y cómo puedo entonces hacerle bien a la gente, hacerme saber más útil y a la vez pues generar ingresos y dinero? Y para eso, si eres una de esas personas que esté en ese caso, yo sí los invito a que nos llamen a Excelencia Personal, que nos contacten vía WhatsApp. Hay muchas opciones para que ustedes puedan también sumarse en ser promotores de salud, y de esta manera poder ayudar positivamente a las demás personas, a hacerse útil desde su casa sin correr riesgos. ¿Por qué? Porque se vale con esta nueva condición de vida
buscar alternativas para poder vivir dignamente. Y esa es una opción que siempre ha ofrecido Excelencia Personal. Quienes quieran ya tienen el teléfono de Excelencia Personal y el WhatsApp. Les repito, uno de los teléfonos 55 56 82 7500. Los invito a que también encuentren estos datos dentro de este video en la descripción, nos contacten y se animen, porque no solo es tomarlo, Nelly, también es pasar la estafeta y ayudar a otros. Aquellos que han dicho, y a mí me sirvió y andaba medio mal, le comparten a otro y a otro y a otro, y así se hace una cadena y se puede ganar bastante bien y también ser muy benéfico. Síguenos compartiendo, Nelly. Y bueno, hay muchas investigaciones, una que se está realizando hoy día en correlación entre Brasil y España, con el uso del CBD. Se está viendo sus efectos para determinar pues el beneficio que se puede tener. Claro. Lo que se ha visto hasta ahora es que hay mayor producción neuronal, los neurotransmisores empiezan a trabajar en equilibrio cuando se empieza a tomar el CBD de forma habitual, constante y pues bien ordenada, ¿no? Como todo debe ser con mucho orden. Que sí es un componente terapéutico ante esta enfermedad y muchas otras, sobre todo en lo que tenga que ver con el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, que es algo comúnmente hoy día y que es la pandemia que estamos viviendo. Cuando el COVID empieza a bajar, lo que está permaneciendo es estrés, ansiedad y depresión, ¿no? Claro, eso se queda todavía más tiempo, eso es terrible, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, se habla de... que sí ha sido una alternativa natural, muy factible para contrarrestar el insomnio, que también el 25% de la población está viviendo con insomnio hoy día, ya sea por incapacidad para conciliar el sueño o incapacidad para permanecer dormido, ¿no? Que son los dos problemas que estamos teniendo. Es decir, hoy día. Algunos sí se pueden dormir, pero se despiertan todos asustados, o ¿qué va a pasar? ¿Qué hay? Como diciendo, estoy en una pesadilla, ¿no? Por ahí hicimos un programa sobre los pensamientos catastróficos, que les vamos a dejar la liga, ¿no? Pero nos puede ayudar bastante. También disponible en la descripción, sí. Yo lo que les invito es que si se deciden a tomar CBD, que busquen uno que sea de amplio espectro, que tenga una buena concentración, no cualquiera. No, y que no sea hecho por el hijo del vecino. Que sea orgánico no sé y que tenga todas las investigaciones para que lo respalden, claro, ¿no? Que si se despiertan por la noche, lo pueden tomar para conciliar el sueño, y si se despiertan por la noche lo pueden volver a tomar, les va a ayudar a volver a dormir. Y además son unas cuantas gotas, ¿eh? Es extraordinario. Y la dosis pues tiene que ser muy personal, no hay así algo muy establecido, porque todos tenemos receptores endocannabinoides en el cuerpo, lo único que hay que hacer es activarlos para que empiece a funcionar, ¿no? Y que nuestro sueño sea mucho más tranquilo y reparador, que te sientas realmente descansado después de haber dormido, ¿no? Y que eso también nos protege y eleva el sistema inmunológico. La ventaja es que el CBD no te va a despertar pues atontado, como pasa con los fármacos. Con la droga, además. Que a lo mejor tomaste algo para dormir, pero al día siguiente no te puedes despertar y quedas como somnoliento todo el día. Con el CBD no sucede esto, al contrario, las personas refieren despertarse mucho más lúcidos, mucho más activos, energizados. Y con mayor posibilidad de concentración, ¿no? Inclusive, es otro de los beneficios del CBD. Exactamente. Y en cuanto a la ansiedad, tengo muchos pacientes que durante esta pandemia, habiéndose contagiado o no, se han beneficiado con el CBD para bajar los niveles de ansiedad drásticamente. Lo reportan con muchas investigaciones y en estudiantes que ya empezaron a funcionar, a trabajar en la escuela y eso, llámese de preparatoria y a nivel universitario, en fin, les ha servido mucho para bajar los niveles de ansiedad también, ¿no? Claro, y poder entonces memorizar mejor, aprender más, tener mejor concentración. Entonces, en todos esos sentidos el CBD es fundamental y un extraordinario. Baja los niveles de depresión, baja los niveles de ansiedad, mejora la concentración, evita la inflamación, reduce el insomnio, mejora la memoria, mejora la capacidad de enfocarse, tiene muchas bondades. Si tienes problemas articulares también te ayuda. Ya dijimos del dolor. También potencia el sistema inmune, lo cual es muy importante en cualquier momento. Y tiene pues muchos efectos, sobre todo antibióticos, pero tiene que ser de amplio espectro, si no, no va a tener estos beneficios que estamos hablando, ¿no? Claro. En Australia también lo están utilizando porque ha sido un mecanismo para matar bacterias de una manera muy eficaz. El CBD, fíjate. El CBD. Hay muchas investigaciones en la Universidad de Queensland, en Australia, que están haciendo hoy día,
Y bueno, pues habla de una manera de calmar a los seres humanos sin efectos secundarios, sin ninguna contraindicación, sin ningún problema. Y pues incluso ellos han afirmado en sus investigaciones que es una manera preventiva de muchos virus, de muchas pandemias, porque pues al bajar los niveles de ansiedad, al bajar los niveles de inflamación, estamos mucho más protegidos. Ahora, fíjate qué interesante, países como Perú, como Colombia, ya dieron el paso a abrir sus fronteras al ingreso de CBD. Uh-huh. Entonces ya está la gente pudiendo tener acceso a todas estas bondades y todos estos beneficios que nos estás compartiendo, Nelly. Y así va a seguir abriendo toda Latinoamérica. Hay gente en Argentina que dice, ya me urge, por favor, yo lo quiero. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues ponerse en contacto con Excelencia Personal para que se les pueda referir y comentar de qué manera lo pueden conseguir en Estados Unidos o de acuerdo al país donde se encuentren según la regulación, y de esta manera pueden pues tener acceso al mejor CBD que nosotros conocemos. Y mira que ya hemos visto varios. Claro. Y por último, pues vale mucho la pena el uso de algún multivitamínico. En los multivitamínicos hay que ver que incluya ácidos grasos omega, que incluya zinc, que incluya el complejo B, que incluya los carotenoides, porque también es una manera de ayudar a nuestros pulmones, sobre todo si quedaron resentidos. Y bueno, la vitamina C, que siempre es importante para defendernos de cualquier virus, de cualquier bacteria. Excelente, Nelly. Pues muchas gracias por todo lo que nos compartiste hoy en este tema de la recuperación post-COVID. Creo que nos has abierto un panorama bastante esperanzador para mejorar nuestra salud, nuestra condición de salud, y por supuesto que pues hay muchas opciones con Excelencia Personal. Ojalá escuchen más acerca de esto. Tenemos un programa también buenísimo de por qué sí sirve el CBD, por qué sí funciona el CBD, que también lo hicimos contigo y está extraordinario, donde nos das muchas pautas acerca del CBD. Mucho antes de esta pandemia, pero hay mucha información que les puede servir. Pero hay mucho para quien quiera ahondar en todo lo que nos compartiste. Gracias por ello. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción y nos escuchamos mañana en otra emisión de Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.